Hola a todos, en este video les voy a mostrar cómo hacer el diseño en 3D de este aparato que está hecho de un cilindro y un gancho. Para eso, primero tomé las medidas y aquí las podemos ver. Entonces, el cilindro tiene dos puntas, una a cada lado, que son cilíndricas también. Por otra parte, el gancho está compuesto de esta parte que es una parte de rectángulo, que tiene cierto espesor, que es de alrededor de 1,3 milímetros, y las dimensiones están ahí puestas. Adicionalmente, tiene cierta curva aquí que vamos a modelar también. Por este lado de acá, el objeto tiene cierto redondeo y tiene unos agujeros por los cuales entran las puntas del cilindro. Adicionalmente, tenemos la forma de gancho. Esa forma de gancho ya miraremos cómo la modelamos. Vamos a comenzar con el cilindro. Entonces, vamos a Fusion 360 y lo primero que voy a hacer es crear un proyecto. Entonces, este proyecto lo voy a llamar curso CAD. Y dentro de ese vamos a poner lo que vamos a hacer hoy. Entonces, para comenzar, voy a hacer un dibujo. Pero antes de eso, como yo sé que quiero ensamblar esto al final, como varios componentes, entonces voy a comenzar creando un componente. Este componente le voy a poner como nombre cilindro. Tipo estándar. Ok. Ahora, si miran este punto de acá, se indica que el componente activo es este cilindro. De manera que si yo hago un dibujo, va a quedar contenido dentro de este componente. Entonces voy a hacer un dibujo en el plano XY. Eh, Quiero ver la rejilla. Aquí está. Entonces, hago el círculo y las medidas del círculo son de 22,3 milímetros. 22,3 está en milímetros. Yo lo hice teniendo cuidado de hacer clic en el centro. Y acá se ve que queda coincidente el centro del círculo con el centro del plano cartesiano. Si yo trato de moverlo o cambiarle el tamaño, no puedo porque quedó completamente definido. Luego voy a hacer otro círculo, pero más pequeño, que va a corresponder a 4,72 milímetros, que es la parte que sale del cilindro. Y esto es suficiente para el cilindro. Ahora, si miramos este dibujo, lo que vamos a hacer para generar el cilindro es una extrusión. Entonces, acá hago extrude y selecciono lo que quiero. Entonces, en este caso, voy a escoger ambas superficies para hacer la parte gruesa del cilindro. La cantidad que voy a extruir hacia arriba será 61 milímetros. Con la rueda del mouse lo alejo. Presionando la bola del mouse lo desplazo. Ok, ahora este dibujo que hice se desapareció. Entonces, si voy aquí a la izquierda, puedo mostrarlo. Ahora, quiero hacer otro extrude para hacer la parte de abajo y la parte de arriba. Entonces, otra vez acá, y ahora selecciono solamente la puntica de la mitad. La cantidad que lo quiero hacer es 6,22 milímetros, pero si se fijan acá, está haciéndolo justo en la parte de abajo del cilindro hacia arriba, y yo no quiero eso, yo quiero que quede aquí encima. Entonces tengo que hacer que este extrude comience desde aquí, no desde allá. Esto se hace cambiando esto. Puedo poner que comience desde otro objeto, no desde el plano del perfil. Le doy objeto y hago clic acá. Y de esa manera queda el pequeño cilindrito aquí arriba. Y me aseguro de que aquí le doy que la operación sea join para que me quede solo un objeto. Y le doy OK. Listo. Ahora falta la parte de abajo. Entonces lo hago igual con un extrude. Acá la superficie es esta. La cantidad será hacia abajo, entonces será negativa. La misma cantidad, voy a ponerlo menos 6,22 milímetros, igual que lo que puse ahí arriba. Ahora oculto el dibujo y ya con eso tengo el cilindro. Hay un pequeño detalle que tiene el cilindro que no les había nombrado, y es que
tiene algo que se llama un, un chamfer, que es esta parte acá, no es puntuda, sino que tiene un recorte. Entonces, si vamos acá, yo puedo hacer esa modificación. Entonces, aquí en la sección de Modify, bajo, aquí está chamfer. Hago clic y simplemente selecciono esta arista. Y luego comienzo a moverla para ver cuál es el efecto que tiene. Entonces, si lo notan, lo que hace es quitarle la punta y lo convierte en dos de manera que sea más suave. Vamos a hacerlo de algo que se vea más o menos bien. A ver, yo diría que por ahí 1 milímetro está bien. Bien. Y eso mismo voy a hacer aquí abajo. Algo que se puede hacer en Fusión 360 es acceder a la última tarea que hice. Si presiono clic derecho y lo mantengo y muevo el mouse hacia arriba, eso va a acceder a la última tarea que hice. Y se puede hacer rápidamente, simplemente presiono el mouse y muevo hacia arriba. Y automáticamente estoy en la última tarea que hice. Entonces, luego hago clic en el eje, otra vez 1 milímetro, enter. Y ahí tengo mi cilindro. ¿Listo? Ese es el primer cuerpo, el primer componente de nuestro aparato. Vamos a pasar al siguiente, que será la parte que es como rectangular. Entonces, desde acá, nuevo componente, y voy a ponerle acá, no sé, rectángulo. Y le doy a activar. ¿Sí? Ahora, en este momento, cometí un error, porque este rectángulo lo estoy haciendo dentro del cilindro, y yo no quiero eso. Entonces, lo voy a borrar. ¿Sí? Antes de crear el nuevo componente, debo hacer que el componente activo sea el superior, o sea, lo que está más arriba. De manera que se crea un componente, otra vez, rectángulo, y lo activo. Doy OK. Ya no queda dentro del cilindro, sino que queda al lado. Es un componente independiente. Entonces el cilindro ya no está activo, por eso se ve así como transparente. OK, para hacer este rectángulo voy a comenzar haciendo un dibujo. Entonces me aseguro que esté activo este componente y le doy Create Sketch. Y antes de eso voy a ocultar el cilindro, porque no lo necesito en este momento. Entonces le doy Create y dado que yo hice el cilindro vertical, para que las cosas más o menos coincidan bien, igual después lo vamos a ensamblar, pero en este momento va a ser el dibujo en el plano YZ. ¿Y cuál es el dibujo? El dibujo es una especie de rectángulo. Entonces para hacerlo voy a comenzar haciendo líneas. Entonces, línea y voy a ponerlo por acá en el origen. Horizontal, luego vertical, luego para este lado, luego subo para este lado, bajo para este lado y subo. Esa es más o menos la figura. Ahora debo establecer cuáles son las medidas de todas estas cosas que dibujé. Entonces, para eso voy a presionar la tecla D, ¿ok? Que es esto, la dimensión, y voy a considerar lo que medía anteriormente. Entonces, aquí hago clic y lo arrastro y hago clic otra vez y el valor acá son 25.1 milímetros. ¿Ok? Luego, lo voy a mover, ¿ok? Para que quede adentro. Y la distancia entre este y aquí, aquí, es una distancia que es el espesor, que es 1.34 milímetros. Y la distancia de aquí a acá es otra vez el mismo valor. Pero aquí les voy a mostrar algo que es hacer referencia a otro dato que yo ya puse. Entonces al hacer clic, no tengo necesidad de escribir el valor si yo hago clic aquí. Entonces estoy haciendo la medida anterior que puse y acá me aparece de 13. Esa es como una variable que hace referencia a este dato. Y le doy enter. Y así, si yo cambio este valor de acá,
por ejemplo, no sé, pongámosle 2, automáticamente cambia el otro también. Le voy a dar control Z porque quiero que sea 1.34. Y aquí aparece con fx. Eso quiere decir que este valor no es independiente, sino que depende de otra cosa. Este de aquí abajo, igual, lo voy a poner que sea igual a este de acá. Y le doy Enter. ¿Ok? Y por último, aquí falta esto, que no está definido. Entonces, la distancia de aquí, aquí, tiene que ser igual a este. Le doy Enter. Y porque todavía no está definido. Entonces se puede mover en esta dirección. Eso quiere decir que me falta definir esta distancia, que es 6.67. Entonces, desde este de aquí abajo hasta el de arriba, esa distancia es 66.7 milímetros. Y con eso ya el dibujo quedó completamente definido. ¿Ok? Acá acomodo las medidas para que se vea bien. Y ya está. Ahora le doy finalizar. Y ahí tengo esa figura. Ahora lo que debo hacer es extruir, como siempre. Entonces, extruir este perfil. ¿Qué distancia? Pues el espesor. Y el espesor, olvidé medirlo. Entonces voy a medirlo en este momento. Corresponde a esta distancia. Entonces uso el calibrador y lo pongo acá. Esto me da 1,170 centímetros. Ahora voy a hacer la extrusión considerando ese valor. Entonces le doy en Extrude y pongo el valor que es 11.7 milímetros. Le doy Enter. Se crea el nuevo cuerpo. Ahora lo que debo hacer es ajustar este eh, rectángulo. Porque primero se ve demasiado puntudo acá. Pero bueno, antes de arreglar eso, voy a crear el círculo para hacer la parte del lateral. Esta parte lateral tiene unos redondeos aquí en las esquinas y además tiene un círculo. Entonces voy a crear eso. Entonces creo el sketch, pero no lo hago en los planos X, Y, Z, en ninguno de los planos ya definidos desde el inicio, sino que lo hago en esta cara. Entonces pongo el mouse encima de la cara y hago clic. Esa es una gran ventaja de este programa, porque así se pueden hacer operaciones bastante complicadas en cuerpos ya creados. Entonces comienzo eh, creando el círculo. Entonces círculo acá, el tamaño de este círculo. Entonces donde hago clic, quiero que el radio sea de 5 milímetros. Le doy enter. Ahora este círculo todavía no está fijo, se puede mover mucho. Lo que voy a hacer primero es eh, que la distancia desde aquí hasta el centro del círculo, quiero que sea 7.5 milímetros, pero todavía se puede mover en esta dirección. Entonces quiero que quede en el centro. Para hacer que quede en el centro, la distancia que va de aquí a acá, quiero que sea la mitad del espesor de esto. Pero yo no quiero meter el valor así directamente. Yo puedo hacer referencia a ese valor. Si voy aquí arriba, donde dice Modify, Change Parameters, abre esta pequeña ventana. Si yo abro el rectángulo, aquí está el Sketch 1 y la distancia, no, el Extrude 2, la distancia que lo extruí, 11.7, es la variable de 29. Entonces yo puedo acá, si hago doble clic, escribo de 29 dividido 2. Y eso va a funcionar. Y si en algún momento se me ocurre cambiar el espesor, aquí va a cambiar automáticamente este valor también. De manera que permanezca siempre centrado. Ahora el círculo ya no lo puedo mover, lo cual está bien. Entonces, ahora debo crear el perfil curvo aquí alrededor. Entonces, lo voy a hacer usando un rectángulo directamente. Entonces,
pongo una esquina acá, en la parte de bien arriba. Y la otra esquina la pongo aquí, hago clic. Y ahí me queda este rectángulo que está completamente definido. No lo puedo mover. Bien. Ahora, como aquí quiero que sea una curva, voy a utilizar esta operación que se llama fillet. Entonces hago clic y hago clic en un lado y luego en el otro lado. Y eso va a generar esta curva. Ese valor de 3 milímetros me parece que es bastante correcto. Entonces, ¿por qué? Digamos que determina ese valor. Ese valor es el radio de este círculo que genera la curva. Quiero que sea 3, lo cual está bien, le doy enter. Luego va a ser otra vez el mismo fillet, pero a este lado. Y el valor que quiero que tome es este valor. Entonces, bueno, le doy enter y luego le hago doble clic y hago clic acá. Mm, Ahora, aquí pasó algo y es que este rectángulo se alargó. Así que debo definir esta distancia de aquí, aquí. Y esa distancia quiero que sea exactamente la altura de esto. Pero ese es otro dato que puedo buscar. Entonces acá en Change Parameters, eso lo hice en, en el primer dibujo. Es la distancia que es de 25,1. Entonces es esta, la de 12. Entonces acá voy a escribir de 12. Le doy enter. Y esto todavía no está definido. Entonces tengo que definir esta distancia de aquí, aquí, aquí. Y esa distancia tengo que mirarla también. Ese es el espesor del extrude, que es de 29. Es de 29. Le doy enter. Y ahí ya quedó completamente definida esta figura con los círculos. ¿Qué fue lo que pasó ahí si yo ya tenía el rectángulo completamente definido? Que al hacer estos fillets se pierden algunas restricciones. Entonces por eso tuve que volverlas a poner. ¿Sí? Pero esto, ya lo logramos. Ahora le doy Finish Sketch. Y lo que debo hacer es tomar esta figura y hacer un extrude para recortar estas puntas. Y también para recortar el círculo. Entonces, extrude y el círculo. Y lo voy a hacer hacia abajo, simplemente lo alargo. La cantidad puede ser simplemente extend, simplemente all. Bueno, simplemente pongámoslo un valor que atraviese completamente. ¿Ok? Y aquí en la operación se ve que dice cut. Eso quiere decir que lo que va a hacer es quitar material y por eso se ve en rojo. Y le doy OK. Así que ese hueco. Ahora vuelvo a mostrar el sketch y em, acá tengo un problema y es que lo que yo quiero hacer en realidad es recortar las esquinas. Entonces vamos a ver si puedo seleccionar estos perfiles, este y este. Ahí está, perfecto. Ahora lo muevo para abajo, una cantidad suficiente y le doy OK. Ahora acaba de caer en cuenta que esa operación en realidad tengo que hacerlo aquí abajo. Entonces, ¿cómo hago para devolverme? ¿Sí? La manera de hacerlo es con el historial que está aquí abajo. Uno se puede devolver en el tiempo a cambiar lo que hizo. Entonces, si yo quiero cambiar el primer extrude que hice, el del círculo, para que aparezca también el círculo abajo, yo le doy acá clic derecho y le doy Edit Feature. ¿Ok? Esas son las, digamos, features son las cosas que uno hace, que después se pueden editar. Entonces le doy clic acá, lo que está aquí después se pone como gris, porque quiere decir que todavía no ha aparecido, que todavía no ha ocurrido. Estoy haciendo algo antes. Entonces ahora sí yo acá le pongo All y pues automáticamente escoge todo y ahí genera el hueco en ambos. Y le doy OK. Entonces ahora tengo ambos huecos. Y acá le doy Edit Feature
Y lo mismo, simplemente cambio que sea all y eso va a cortar todo el objeto. Y le doy OK. Y así tengo la operación hecha en ambos lados a la vez. Ahora oculto esto. Le voy a arreglar lo que les dije hace rato, que es que esto se ve demasiado puntudo. Para arreglarlo, voy a hacer una operación que se llama fillet, que es esto que está acá. Entonces, el fillet lo que hace es que coge una arista y la vuelve un poquito curva. Entonces, quiero hacer el fillet en esta esquina de acá, esta arista, y también en esta arista. ¿Y qué valor le voy a poner? Pues movámoslo a ver qué ocurre. Entonces, si yo lo muevo, fíjense que se comienza a poner curvo. Le van un 1.26, voy a ponerle 1 milímetro. Ok. Comparándolo con el aparato acá en la realidad, me parece que 1 milímetro puede estar bien. Entonces le doy OK. Y así se ve un poquito curvo acá en la esquina. Pero aquí adentro también pasa lo mismo. Entonces vuelvo a hacer fillet. Entonces fillet aquí y fillet aquí. Y voy a hacerlo en esta dirección, pero no tanto, de 1 milímetro apenas. Y le doy OK. Ahora, viéndolo bien, la verdad me parece que es demasiado 1 milímetro para estos fillets. Entonces voy a devolverme, Edit Feature, y voy a ponerle 0.5 milímetros, 0.3, 0.3 me parece que está bien. ¿Ok? Y aquí al otro fillet, Edit Feature, y le cambio el valor. También voy a poner 0.3. De esa manera no se ve tan curvo, pero tampoco está puntudo. Muy bien, con eso concluyo. No, falta un pequeño detalle y es un pequeño huequito que debo hacer acá para poner el gancho, pero eso lo hago después. Entonces, ahora voy a hacer el gancho, pero como ya he hecho bastante, es buena idea guardar. Entonces, para guardar simplemente le doy clic aquí y debo escoger dónde lo voy a guardar y cómo se llama. Entonces, esto le voy a poner cilindro giratorio y debo escoger en dónde lo voy a guardar. En este caso, en curso cat y le doy save. Es buena idea guardar porque no queremos perder el trabajo hecho. Ok, ahora voy a crear un nuevo componente que será el gancho. ¿Ok? Entonces, creo un nuevo componente, pero no voy a cometer otra vez el mismo error. Antes de crear el componente, debo activar el componente de más arriba. ¿Ok? Y ahora sí le doy nuevo componente. Este componente lo voy a llamar gancho. Y le doy OK. Oculto el rectángulo que no lo necesito en este momento. Ahora, ¿cuál es el problema con el gancho? Que el gancho tiene una forma un poco extraña y no es tan fácil de hacer bien en, en Fusion 360 a ojo. Así que lo que vamos a hacer es utilizar algo que se llama un canvas, es decir, como una imagen que nos va a servir de guía. Entonces voy a comenzar creando un dibujo. Em, para que esto coincida, voy a hacerlo en el mismo plano. Ok, entonces voy a crear el dibujo, lo voy a hacer en el plano este de acá, XZ. Bueno, no importa. Ahora, si voy acá donde dice Insert, voy a darle Canvas. Y hago clic. Esto me lleva a esto para buscar una imagen. Entonces, de acá inserto la imagen del perfil del gancho y luego la cara. Entonces hago clic y le doy OK. Y eso hizo que apareciera esto, ok, perfil gancho. Si miro esta imagen, ahí se ve el gancho. Y acá yo tomé la foto con el calibrador al lado, de manera que pueda saber de qué tamaño es esto en la realidad. Luego, si voy aquí y le doy clic derecho y Calibrate, yo puedo escoger dos puntos. Entonces, por ejemplo, este punto de acá, cuidado, y otro punto
por ejemplo, este punto de acá. Y escojo qué distancia es esa. En este caso, esa distancia son 50 milímetros. ¿Ok? Y ahí ya tengo el canvas sobre el cual voy a dibujar. Ahora, para dibujar esto, voy a hacer solamente una línea que pase por todo el centro, asegurándome de que los diferentes segmentos que ponga sean tangentes unos a los otros. Y después voy a hacer una operación de sweep, que voy a coger un círculo y lo voy a mover a lo largo de ese camino para generar el gancho. Entonces, utilizo esta operación de acá, que se llama línea, y la pongo donde pueda, ¿ok? Donde me parezca que va bien. Entonces lo voy a hacer comenzando. Yo sé que esto atraviesa, ¿ok? O sea, este es el rectangulito, si lo ven, ¿ok? Y este ganchito atraviesa. Entonces voy a hacerlo desde aquí, así, que vaya subiendo. Y acá cuando vaya a poner el segundo punto, no voy a hacer clic normalmente. Lo que voy a hacer es clic, pero lo voy a mantener. Entonces si hago clic y lo mantengo, cuando yo mueva el mouse, eso va a generar una curva. Y luego sigo haciendo lo mismo. Pero acá esto se vuelve un poco incómodo, porque yo no puedo seguir bien el canvas si esto todo el tiempo me manda la línea a lugares que yo no quiero. O sea, como ahí, ¿ok? Entonces, si sostengo la tecla control, eso evita que haga eso. Entonces simplemente lo mando en la dirección que quiero y mantengo el clic y le voy a dar escape. Ok, digamos ahí voy bien. Ahora, otra vez, sigo, en una línea. Recuerden, manteniendo el clic y presionando control para que sea fácil hacer el movimiento. Entonces, ahí, luego escribo otra vez línea. Y con paciencia voy haciendo líneas que se aproximen a la figura que estoy tratando de hacer. Cada línea. Ok, ok, ahí se ve más o menos bien. Ahora, igual yo lo puedo ajustar un poco si yo muevo los puntos. Entonces, aquí es donde me parece que está un poco mal. Lo muevo un poquito. Y tal vez este un poquito por acá. Y ya está. La idea es seguir el dibujo lo mejor que se pueda. Pero pues tampoco es demasiado relevante que sea exacto. Ahora con este punto que lo veo un poquito más por abajo. Ya está ese camino. Ahora lo que voy a hacer es, voy a coger todo esto, lo selecciono. No, antes, voy a coger este punto y le doy coincidente. Y quiero que sea coincidente con el origen. Y al hacer que ese punto sea coincidente con el origen, me llevé todo el dibujo. Bueno, en realidad no es necesario. Mejor no hago eso. Lo que voy a hacer es, lo selecciono todo, le doy acá donde dice fix. Y eso hace que ya no lo pueda mover. A pesar de que no lo definí con precisión, ya queda fijo. Le finish sketch. Y tengo un dibujo hecho en ese canvas. Ahora debo hacer otro dibujo, pero en un plano perpendicular a este de acá. Entonces, voy a mostrar estos planos. Ok. Entonces, voy a crear un plano donde voy a dibujar un círculo y lo voy a hacer justo aquí,
Entonces voy a utilizar esto que se llama Offset Plane. Entonces, esto me permite construir un plano a cierta distancia de otro plano. Creo un plano a partir de este a un objeto que será este objeto. Entonces ahí estoy creando un plano justo en el punto más bajo que puse. Y simplemente le doy OK. Oculto este de acá. Pero aquí me queda el plano que dibujé. Y la ventaja es que ahora puedo crear un dibujo ahí. Entonces le doy crear allá. El dibujo que quiero hacer es un círculo. Pero el círculo quiero que esté centrado en el punto del gancho. En este puntito de acá. Entonces debo hacer algo que se llama proyectar. Entonces voy acá y proyecto ese punto, este punto, y le doy, entonces lo dejo como está, le doy OK. De manera que si yo oculto este dibujo, no, este dibujo, ¿ok? Y oculto el canvas, todavía tengo un punto, ¿ok? Ese punto es en el que voy a hacer el círculo. El espesor del, del gancho es bastante poco, entonces voy a medirlo. Entonces, acá, mido acá, ok, este espesor. El espesor de este gancho son alrededor de 2,4 milímetros. Ahora voy a hacer el círculo de 2,4 milímetros con el centro en este punto que proyecté. 2,4. Doy Enter. Este es el dibujo. Ahora le doy Finish Sketch. Y debo hacer la operación, acá, mostrando este, la operación de hacer un sweep, que consiste en coger este perfil y moverlo a lo largo de otro camino para generar un sólido. Entonces, sweep, el camino que quiero, el perfil que quiero barrer a lo largo del camino es este, y el camino es este camino. Y con eso genero la forma del gancho, que se ve bastante bien. Si tuve cuidado de hacer todas las rectas y las curvas tangentes entre ellas, acá todo debería ser suave. Si no lo hice tangente, me van a aparecer como esquinas que no son muy, eh, que no se ven bien. Eh, Ahora lo doy OK y ya se ve bastante bien. El último detalle que le voy a poner a este gancho es que esto acá se ve muy puntudo. Entonces voy a ir acá en Modify y voy a hacer un chamfer. Acá, la cantidad que le va a hacer el chamfer, comparándolo con el objeto real, lo voy a hacer de unos 0,3, 0,25 milímetros. Ok, tal vez un poco más. Entonces voy aquí, le doy clic derecho, Edit, se lo voy a poner con 0,3. Ya está. Ahora, si yo muestro el canvas, podemos ver que se ve bastante bien. Tenemos estos dibujos. Se ve bastante bien el gancho en 3D encima del dibujo. ¿Sí? Es una herramienta bastante poderosa que sirve para hacer cosas de la realidad en Fusion 360. Entonces oculto esto y aquí tengo mi gancho. Ahora cierro todo esto y activo el componente principal y muestro el cilindro y el rectángulo. Entonces, esto es lo que tenemos. Cilindro, rectángulo y el gancho. Ahora solamente queda ensamblarlos. Para ayudarnos un poco, eh, pero aquí en Utilities y acá, voy a darle acá donde dice Component Color Cycling. De manera que todos los componentes queden de un color diferente. Bien. Ahora voy a otra vez a Solid y voy a ensamblarlo. Entonces, Joint,
escojo cuáles son los objetos que quiero ensamblar. Y debo ser preciso en las caras que escojo. Entonces yo quiero esta cara de acá, que se ensamble con esto de acá. Y hay diferentes maneras en las que eso se pueden ensamblar. En este momento está rígido, es decir, no se puede mover una cosa con la otra. Si yo pongo revolute, eso permite que gire. Entonces se ve que está girando. Bien. Puedo darle simplemente slider, que simplemente permite que se mueva. Bien. Puedo darle cylindrical, que permite que gire y se mueva. Puedo darle pin slot, que permite solamente eh, gire y se mueva, pero en otra dirección. Planar y ball. Ball permite movimiento en todos los ejes. En este momento voy a poner simplemente revolute. Ok. O, a ver, ponle cilíndrica. En realidad creo que cilíndrica es el más apropiado en este caso. Después vamos a ver que se pueden controlar las colisiones. Y le voy a dar OK. Ahora, si yo lo muevo, se mueve todo. Ok. Entonces tengo que hacer que este de acá esté fijo. Entonces le voy a dar clic derecho y le doy ground. Le voy a dar reverse position. Ok. Y ahora, si yo muevo el cilindro, no se mueve el otro. El cilindro lo puedo girar y también lo puedo deslizar. Como pueden ver, es un poco más grande el rectángulo que el cilindro, entonces tiene este pequeño movimiento. Entonces por eso le puse cilíndrico el movimiento. Si se fijan, si esto quedó bien, queda más o menos centrado en el hueco que está ahí. Ahora falta un detalle, y es dónde voy a poner este gancho aquí. Entonces, tengo que hacerlo. Entonces, debo volver al rectángulo. Entonces, activo este componente. Puedo ocultar los otros dos. Y debo hacer aquí un pequeño círculo. Este pequeño círculo va a tener el diámetro igual al espesor del gancho. Entonces voy aquí a Modify, le doy Change Parameters. Y en el gancho, en el Sketch, es de 55 ese espesor. Entonces de 55. Ahora creo el dibujo en este plano de acá. El reverse position. Ok. Creo el círculo acá de espesor de 55. Y ahora simplemente debo considerar que esté en la mitad. Entonces, que la distancia, fíjense que acá está el fillet. Entonces hay que tener cuidado. Entonces la distancia desde aquí hasta el centro del círculo. Bueno, dejémoslo así. Ahora debo mirar qué valor le pongo. Entonces esta distancia de aquí es del primer dibujo que hice en el rectángulo. Entonces voy a Modify, Change Parameters. Rectángulo. El primer dibujo son como 66. Es este. Entonces es de 17. Entonces acá escribo de 17 dividido 2. Y ahí quedó. Ahora me falta que esté centrado en esta dirección. Entonces voy a averiguar de una vez cuánto es esta distancia de acá. Esa distancia la saqué de hacer la extrusión. Entonces voy a Modify, Change Parameters. En el rectángulo, en el Extrude, esta distancia es 11.7, que es de 29. Entonces, la distancia con D, ¿ok? De aquí hasta acá, de aquí hasta acá, ¿ok? Será, se me olvidó cuál era. A ver, miremos otra vez, es de 29. Pero si la distancia desde aquí hasta acá, de aquí hasta acá, es de 29 sobre 2. Le doy Enter, de 5.85. Y así tenemos
un, te lo miro de frente, tenemos un círculo que está centrado en esta cara. Y en ese círculo es en el que voy a poner el gancho. Ahora tengo que hacer un extrude para hacer el hueco. Entonces voy con extrude, esto, en esa dirección. Y acá simplemente pongo distancia all. Y eso atraviesa completamente. Y le doy OK. Listo. Ahí está el hueco. Ahora vuelvo a activar el componente principal y muestro el cilindro y el gancho. Ahora tengo que ensamblar el gancho con el rectángulo. Entonces voy acá, ensamblar esta cara. Entonces ahí en el circulito le hago clic con el circulito de abajo, este de acá. Le hago clic. Y debo escoger el tipo de, de ensamblaje que quiero. Y además aquí le voy a dar flip, que aparezca a este lado. Ok, perfecto. En este caso quiero que el movimiento sea rígido, de manera que no se mueva. Y le doy OK. Muestra un poco. Bien. Acá, si yo le doy Enable Contact Sets o Enable All Contact, eso va a hacer que cuando yo trate de mover el cilindro, no pueda moverlo libremente. Así, giro un poco la vista. Mm, ahí se ve la figura que queríamos hacer. Entonces, este cilindro se puede mover, se puede girar y se puede mover en esa dirección. Entonces acá, así se puede mover, también se puede girar. En cambio, el gancho no se puede mover. Como yo puse que este rectángulo estuviera fijo, pues el gancho también va a estar fijo. Es una estructura rígida y esto es una cilíndrica, es una unión cilíndrica. Lo guardo, ok, y eso es todo por ahora. Entonces, espero que les haya sido de utilidad y haya sido claro. Nos veremos en otra ocasión.